Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hace un tiempo hicimos una serie de videos alrededor de los mayores herejes de República Dominicana y terminamos haciendo un video explicando por qué tristemente esta hermosa isla no solamente es el hogar o la cuna de grandes predicadores y siervos del Señor, sino tristemente también de muchos de los más alocados predicadores y místicos de toda América Latina. Pues hoy vamos a examinar un poquito a uno de los falsos profetas originales. Sí, señores, tal vez el falso profeta original por excelencia. Estoy hablando del señor José Ovalle, la leyenda de los falsos profetas. Dicen que pesa 250 kilos y es feroz como un león. Nadie conoce su edad, pero yo calculo, al igual que mucha gente, que tendrá 100 años. Él es el presidente del Movimiento Mundial de Iglesias en Cristo Somos Diferentes. Y bueno, estoy buscando la iglesia en muchas de las fuentes de iglesias oficiales en República Dominicana. Realmente no la encontré. Encontré una en Barranquilla. Allá tienen una sede. Este señor lleva más de 40 años diciendo falsas profecías. Y sin lugar a dudas, aunque ellos lo nieguen, aunque seguramente para algunos de ellos no sea un verdadero profeta, pero los rabacucus se inspiraron mucho en este señor y ya vamos a demostrar por qué. También sin lugar a dudas es uno de los precursores, inspiradores y motivadores del famosísimo Juan Carlos Harrigan. Todo ese misticismo de Harrigan lo sacó este señor. Y si bien es un hombre que pues se mostró humilde siempre y vivió siempre en una casa humilde, desafortunadamente pues no evidencia una verdadera doctrina, verdaderas predicaciones bíblicas, y vamos a intentar comprobarlo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que definitivamente gritaba mucho y muy feo. Que yo voy a hablar 50 segundos con mi padre. Eso está como para un meme. Ahora miremos algunas de sus afirmaciones más polémicas. Número 1, él afirmó, aseguró y comió tierra de que Adán y Eva se habían condenado. Profeta, con el mayor respeto que tú te mereces, ¿dónde dice que Adán y Eva se perdieron? ¿Que dónde lo dice? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no alarguen sus manos al fruto prohibido, no tomen del árbol ese fruto, no lo lleven a su boca, no comáis, porque el día que comáis, ese día, y el mismo Adán tomó de su mujer de la fruta, ella le dio, comió ella y le dio de comer a su marido, ese día murieron para siempre. Y siguió reafirmándolo. Adán no blasfemó contra el Espíritu Santo. Eva no blasfemó contra el Espíritu Santo. Y Dios lo sentenció a muerte, lo condenó y no lo perdonó. ¿Pero se condenaron realmente Adán y Eva? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Dios mostró gracia para con Adán y Eva desde el principio, incluso desde la caída. De hecho, ella es mencionada como Eva después de la caída, la madre de todas las naciones. Pero a ella fue dado el protoevangelio. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es una muestra de gracia temprana. Ya el Señor está prometiendo de alguna manera a Eva que de su descendencia surgirá aquel que destruya a la serpiente, al pecado y al mal. Eso es algo maravilloso que Eva experimentó. Pero no solamente eso, después de que ellos pecan e intentan cubrirse con sus propios medios, el Señor tiene gracia y misericordia para ellos y cubre su pecado. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y aquí hay derramamiento de sangre. Un animal tuvo que morir para que Dios mismo hiciese túnicas con la piel de este animal y cubriera el pecado de Adán y Eva. Ya Dios está mostrando su gracia
con Adán y Eva. De hecho, el hecho de que sus hijos, por lo menos Caín y Abel, entendieran que existía un Dios y que había que adorarle, definitivamente tuvo que haber sido enseñado por sus padres. Así que el hecho histórico de la caída de ellos dos no implica necesariamente que ellos se hayan apartado por completo del Señor. Más bien perdieron la comunión directa con Dios y obviamente ahora necesitaban de la promesa que Dios mismo les había hecho para poder ser salvos. Pero, eso no quiere decir que podamos afirmar sin lugar a dudas que Adán y Eva se salvaron, tampoco. Es decir, la Biblia no dice si se salvaron o se condenaron. Lo más posible es que se hayan salvado por lo que acabo de decir, pero es una opinión personal. Si este señor Ovalle hubiera dicho, yo opino que no se salvaron, es muy respetable, pero él no lo dice así. Usted escucha toda la predicación, el contexto, él está diciendo, nos enseñaron mal, pero ellos se condenaron. Eso es lo que le está diciendo todo el tiempo. Y eso es un error gravísimo. Está añadiéndole algo a la Escritura que la Escritura nunca dice. Y todavía nosotros diciendo que él habla disparates. Que yo no hablo disparate, ni cosa inventada. Número 2. Él afirma haber caminado sobre las aguas y haber derrotado un tsunami. En una ciudad en Puerto Plata que caminé sobre las aguas, ante la multitud y la expectación de Puerto Plata, la ciudad, mientras un tsunami se tragaba la ciudad, yo me trepé sobre las aguas y reduje el mar y le dije, ¡retrocede! Y eso fue noticia en los periódicos. Es más, él hizo cenizas el tsunami. ¿Cenizas el tsunami? No entiendo cómo uno puede volver cenizas un tsunami, no tiene sentido. Tsunami que se metió en Puerto Plata. ¿A quién fue que Dios usó para caminar sobre las aguas? Fue a mí. Caminé sobre las aguas. Reduje a ceniza el tsunami. Le dije, retrocede. Y retrocedió ante el mundo, que eso salió por los periódicos. En Puerto Plata fue a mí. Dios mío, ¿hace cuántos años de eso? De esos años. Dios, ¿qué es esto, padre? Fue mi que Dios me usó. Que yo no hablo disparate, ni cosa inventada. Estuve investigando en muchos medios de comunicación, en periódicos, en revistas. Hice una investigación, vea mi hermano, muy larga, buscando el famosísimo tsunami que atacó Puerto Plata. Y el único tsunami registrado que atacó Puerto Plata fue en agosto de 1946. También llegó a Nagua, Matancitas, Samaná y otros lugares allá en República Dominicana. Es el único registrado y es muy antiguo. Evidentemente no es ese el tsunami del cual está hablando este señor. Ese tsunami del que él está hablando fue entre los años 70 y 80 aproximadamente. De hecho, voy a dejar aquí la fuente. Esta es la fuente de investigación donde están registrados todos los tsunamis del Caribe en la historia y no aparece el famosísimo tsunami que él volvió cenizas de alguna extraña manera. Además le pregunté a mi suegra, que es dominicana y que por esos años vivió por allá y que tiene mucha gente que conoce allá y se habla todos los días con gente en República Dominicana y cristianos, y nadie sabe nada. Miren, si esto realmente hubiese pasado, habría salido en todas las noticias a nivel mundial. Un loco caminando sobre el mar y parando las aguas y un tsunami. ¡Wow! Histórico. Hermanos, si pasó en el siglo I cuando Jesús caminó realmente sobre las aguas, cuando paró la mar y los vientos, y lo tenemos registrado hasta hoy por varias fuentes, ¿cómo no algo que podía ser registrado en periódicos, revistas, en televisión? En aquellos años tendríamos una cantidad enorme de registros de ese evento. Él mismo afirma que los periódicos y las noticias hablaron de eso, pero yo no sé qué periódicos serán los periódicos de su imaginación, porque en los periódicos reales no aparece eso por ningún lado. Y le reto a este señor a que nos muestre, ¿sí?, el periódico para poder verificar dónde dice que él caminó sobre las aguas y volvió cenizas un tsunami. Ahora bien, teológicamente decir que él hizo eso es un error doctrinal muy grave que roza la herejía. ¿Por qué? Primero porque dice yo, se pone él como el agente, ¿sí? Si bien Dios obra por medio de hombres, siempre el hombre por el cual Dios obra le da la gloria a Dios. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, ¿no? Moisés necesitó la vara que simbolizaba la autoridad de Dios, pero no es Moisés el que divide en sí mismo el mar rojo. El Señor fue el que les dio libertad. Él nos libró de carros del faraón, es lo que dice precisamente el cántico de María.
Pero él se pone, él fue el que venció el tsunami. Y resulta que la Biblia nos dice que es Dios el que controla los mares. Salmo 89:9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El mar, el clima, los vientos tienen una característica muy particular y que solamente Dios puede controlarlos. Solamente Dios. Por eso, cuando Jesús para el mar, es tan asombroso. Los discípulos no dijeron, miren qué poder de fe de este hombre para parar el mar y los vientos. No. Dijeron, ¿quién es este? Una de las demostraciones de que Él era Dios es que paró el mar y el viento. Eso comprobó para sus discípulos que Él era Dios. De hecho, le dicen así, Dios mío, en esa misma escena. Aunque es algo que ocurre en dos oportunidades. Si este hombre realmente hubiese parado el mar, hombre, estaría haciendo una declaración pública incluso de su deidad. Pero como dicen que Él habla locuras. Que yo no hablo disparate, ni cosa inventada. Número 3, Él se encontró con el Señor y el Señor le reveló cuál es el verdadero milagro. Después del evento del tsunami, dice él haberse encontrado en un monte. Todo lo que le pasa a él le pasa en montes. Creo que donde vive allá en República Dominicana está lleno de montes, porque todo le pasa en un monte. Entonces él sube a un monte y el Señor le revela cuál es el más grande de los milagros. Verdadero milagro que me demandó Jehová en la montaña a mí para que yo lo realizara ante mi esposa y frente a mis hijos, para que ellos entonces me inmolaran y lo copiaran de mí. Era el yo salvarme a mí. Ese es el mayor milagro. Sí, señores, como lo oyeron, el más grande de los milagros según él es que él se salvó a sí mismo. Imagínense eso, él se salvó a sí mismo. Y toma como referencia primera a Timoteo capítulo 4 verso 16 que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí ve? Tiene razón. Pablo lo dice, uno se puede salvar a uno mismo. Pero la Biblia dice clarito que es Jesucristo el que nos salva. El único que nos salva de principio a fin. Que nosotros no tenemos participación en esa salvación, solamente recibimos el beneficio. Así que, ¿qué quiere decir Pablo aquí con salvar? ¿Está hablando de la salvación del infierno, de la muerte y del pecado? Pues no, la palabra salvar aquí es la palabra sozo, que si bien en muchas oportunidades puede usarse para referirse a la salvación del infierno, de la muerte y del pecado, en otras simplemente quiere o puede hacer referencia a una salvación parcial, como cuando uno dice metafóricamente que se salvó de algo, aunque realmente pues no es que se haya salvado uno, sino que las circunstancias lo hicieron así. Les voy a explicar de una mejor manera. Aquí salvar nos está haciendo una referencia a la perseverancia que Dios tiene con esas personas. Por eso Pablo le dice, sálvate a ti mismo y a los que te escuchan. Es decir, tú no te estás salvando, obviamente el que te salva soy yo. Obviamente los que te escuchan no los salvaste tú, los salvé yo, está diciendo el Señor. Pero con tu acción de buscarme y de predicar la palabra a aquellas personas, pues esas personas yo las salvo. En un sentido secundario. Pero no es que uno se salve a uno mismo, eso contradice todo principio bíblico, escritural. La salvación solamente por gracia y por medio de la fe es completamente contrario a las escrituras y aquí puedo decir claramente que es una herejía. Pero insisten en que él habla solo disparate. Que yo no hablo disparate, ni cosa inventada. Número 4. Experiencias místicas para exaltarse a sí mismo. Este hombre es el padre de aquellos que, diciendo sus propias experiencias, exaltan o se exaltan a sí mismos, poniéndose en un lugar superior al resto de, como ellos mismos dicen, los humanos. ¿Por qué? No lo sé, pero así dicen ellos. Él afirma que durante 3 oportunidades, así todo dramático, porque él es muy dramático y te dice cosas profundas. Y así dijo que se encontró con Dios 3 veces. Uno de los grandes privilegios que Él me ha permitido, el Señor, es que ya yo he estado 3 veces con Él. Wow. Y hemos hablado como 2 personas. Uy. De hecho, una de las últimas veces que Él se me apareció, me cargó en sus brazos por una pradera, en medio de un valle caminó conmigo y yo recosté mi cabeza sobre su pecho. Y no solamente eso, él afirma en varios videos que él resucitó a su esposa en un monte, pero no solo a su esposa, él ha resucitado a mucha gente. O sea, yo no sé por qué hay cementerios allá en República Dominicana. Señor, mira, un gran guerrero como yo
que salvé tanta alma para ti, que me gané tantos pueblos del mundo y tantas ciudades, que resucité tantos muertos, porque nada más no fue a mi esposa que Dios resucitado. Son varios ya que Dios ha resucitado. Y es que la humildad de este hombre es legendaria, escúchelo. Dice, no, que Ovalle se cree que Ovalle es difícil, que él se cree el único salvo, que es un santurrón, que él se cree el único profeta, que ya nadie más es salvo sino él. O sea, son las críticas en mi país y en el mundo hacia mí. No tienen ninguna otra cosa de que acusarme. Ni me pueden ningún mortal redarguir de pecado, ni en mi país, ni en ningún lugar del mundo. Porque me he guardado en santidad total a Cristo. Me acusan de que me creo un Mesías. Él se cree un Mesías. Ovalle se cree un Mesías. No es que me creo que soy un Mesías, es que tengo sabor de Mesías. De hecho, huelo a Mesías. Mi alma alaba la gloria de mi Padre. Cada hijo de Dios lavado con el poder de su sangre tiene que tener sabor a Mesías. Tiene que asemejarse al Mesías, tiene que oler, ser la semejanza de Él, la imagen del Mesías. Un ejemplo viviente de que por ahí pasó el Mesías. Entonces, eso no lo entienden los mortales de este tiempo, de esta última generación y los humanos. Él huele a Mesías. Y todo cristiano debe oler a Mesías, porque tenemos que ser como Cristo. Un momento, perdón. Nosotros tenemos que ser como Cristo en el carácter de Cristo, en la santidad de Cristo, pero no en el papel mesiánico de Cristo. Aquí está confundiendo peras con olmos, definitivamente. Nosotros nos conformamos a Cristo no en su identidad, ni en su participación ontológica, ni en su misión, sino en su carácter. En eso es que participamos, en eso es que estamos unidos a Cristo. Pero es que él está malinterpretando un texto bíblico. Segunda a los Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Si ve, tenemos que oler a Cristo, hermano. Ahí no dice que tenemos que oler a Cristo, dice que somos grato olor de Cristo. No que olemos a Cristo, sino que somos olor de Cristo. Es decir, las personas al percibirnos perciben a Cristo porque Cristo ha hecho una obra en nosotros. Es muy diferente a que olamos a Cristo. Eso no tiene el más remoto sentido. Además, toda esta expresión de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, es una expresión metafórica. Obviamente no es literalmente que olamos a Cristo, pero claro, él tiene que exaltarse, ¿no? Él tiene que decir, yo huelo a Mesías, sí, yo soy un Mesías. Literalmente lo dijo. Después intentó arreglarlo diciendo que todos en cierto sentido somos Mesías, pero ahí se está poniendo en el papel redentor de Jesucristo. Y me llama mucho la atención cómo usa esas expresiones típicas de los rabacucú, ¿no? Ustedes son mortales, humanos. Y es que ese lenguaje crea una división, ¿sí?, entre los mortales humanos y los inmortales divinos, supongo yo. Porque si no es humano, entonces ¿qué es? ¿Extraterrestre? ¿Es un ángel? ¿Qué eres, Ovalle? ¿Eres tal vez un extraterrestre que vino a la Tierra? ¿Un inhumano? ¿Qué eres, Ovalle? Yo no lo sé. ¿Sí? Esto es un lenguaje completamente antibíblico. La Biblia en ningún lado divide por categorías a los cristianos. No hay unos cristianos que anden en dimensiones super, ultra, mega, archi, recontra espirituales y entiendan secretos y misterios y vean a Dios en cada esquina y otros que somos ahí, nos salvamos como hey. No. Eso no es lo que aparece en la Escritura, mis hermanos. Al contrario, cualquier cosa que alguien pueda desarrollar en su ministerio o en sus dones diferente a otros hermanos, no es de él mismo. Es algo que solamente merece gloria a Dios. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tú puedas hacer, Ovalle, no lo hiciste por ti, lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te exaltas? Él aparenta una humildad, aparenta una sencillez, pero hay orgullo y arrogancia en su corazón y en su predicación.
No tienes nada especial, Ovalle, yo tampoco, ninguno de nosotros tiene nada especial, el único especial es Cristo. Todos somos humanos, todos somos mortales, ese lenguaje que heredan los rabacucu y que hacen confundir a la gente y que los eleva a ellos y por eso predican con esa arrogancia, siendo tan engreídos, no hace otra cosa que hacernos quedar mal delante de aquellos que no conocen de Jesucristo. Lo único, Ovalle, que te diferencia a los demás es tu misticismo, tus falsas doctrinas y tus mentiras. Porque no hubo ningún tsunami que paraste, ni tampoco resucitaste a tu esposa. Qué pena, no tengo pruebas de lo de la esposa, pero tampoco dudas. La verdad, no creo que Ovalle haya resucitado a su esposa. Tengo que decirlo, ¿sí? Habrá que preguntarle a la esposa, pero no hay ninguna evidencia que así lo certifique. Nadie puede certificarlo, aunque él narra una historia completa de la muerte y los familiares y todos pidiéndole perdón, pero él heroicamente la toma en sus brazos, la recuesta en sus hombros y la lleva al monte. Una cantidad de historia que, mire, Hollywood está buscando historias, Ovalle, vaya, llévele eso, porque ciencia ficción es lo que necesitamos en este mundo. ¿Qué opina usted? ¿Realmente José Ovalle es un siervo del Señor? O como lo afirmo yo, es el papá de la herejía dominicana. Escríbalo aquí en la caja de comentarios y ayúdenos a compartir este video por todas las redes sociales para que más gente se dé cuenta de estas mentiras y se dé cuenta que no todos los cristianos somos iguales y también para que se rían un rato. Pero claro, como dicen que él solamente habla locuras. Que yo no hablo disparate, ni cosa inventada.